Es, por supuesto, también, como lo señalo, arquitecto, es especialista en conservación y restauración del patrimonio arquitectónico. Eh, Jorge, yo omití las fechas por una razón muy simple, no quiero que descubran ni su edad, ni la nuestra, ni la de nadie. Así que omití las fechas para evitar cálculos en términos de edad y de franja etaria que ahora, con motivo de las vacunas de COVID, está tan de moda. Bien, pero decir que Jorge Enrique es especialista en conservación y restauración del patrimonio arquitectónico, como lo dije, en pedagogía y docencia universitaria, magíster en instrumentos para la valoración y gestión del patrimonio artístico y doctor en historia del arte y gestión cultural en el mundo hispánico. Profesor investigador adscrito al Grupo de Arquitectura y Diseño GAD de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Católica de Pereira, con experiencia específica en el área de patrimonio inmueble como director del Inventario de Patrimonio Arquitectónico de Risaralda, fase 1, 2 y 3 y 4, realizadas entre 1994 y 2003. Hago un paréntesis aquí con la autorización no escrita ni verbal de Jorge Enrique. Es que quizás este trabajo que acabo de mencionar de Jorge Enrique es premonitorio de lo que está sucediendo en términos de la idea de paisaje cultural cafetero. Así que hay que hacer aquí gala de ese ejercicio, porque ese ejercicio dimensiona desde 1994 lo que hoy se ha convertido en parte de la idea de paisaje cultural cafetero. También hay que decir de Jorge Enrique que ha dirigido consultorías, interventorías y obras de restauración de bienes de interés cultural, denominados en nuestro contexto y en otros BIC, en el ámbito regional. Además, es miembro fundador del Observatorio para la Sostenibilidad del Patrimonio en Paisajes, OPP, desde el año 2009. Y decir que hay muchas obras publicadas que incluso están en PDF disponibles gratuitamente, creo alguna, en la web sobre la obra específica de Jorge Enrique en el ámbito. También hay que decirles que de nuevo es un placer encontrar a Jorge Enrique y a Adriana en estos espacios de comunicación. Usualmente nos vemos con regular frecuencia, pero nos encontramos mejor en estos espacios de difusión del conocimiento que incluso en espacios que nos corresponden como los espacios académicos. La intervención de Jorge Enrique, por supuesto, está orientada a discutir o presentarnos un poco los temas que se relacionan con la arquitectura del paisaje cultural cafetero. Así que, Jorge Enrique, el escenario, el auditorio y el público entero está seguramente esperando tu intervención y de nuevo muchas gracias por estar aquí. Bueno, Andrés, pues muchas gracias. También a Andrea Argollo, que pues hace un tiempo ya largo nos conocimos y tuvimos también la oportunidad de compartir en torno a los temas del paisaje. Incluso pues me acuerdo mucho de ese regalo maravilloso que me compartió Andrea Argollo de su libro Arquitectura do Café, ¿sí? Donde, digamos, eh, comprobamos, ¿cierto?, la cercanía y la relación pues tan estrecha que ha habido en torno a esos temas. Obviamente con Andrés Artizábal, pues como lo decías ahora, un conocimiento pues de hace muchos años, de estar en diferentes escenarios compartiendo. Y bueno, y a Incuna, pues que esta organización sobre patrimonio y naturaleza y cultura que también pues digamos es organizadora de este evento y pues es un gusto estar compartiendo con ustedes en este escenario. Un saludo también a Fabio y a Adriana, colegas del observatorio, amigos pues, de lucha en el tema del paisaje cultural cafetero. Y bueno, un saludo pues para todos los que están pues en este espacio desde diferentes lugares de Iberoamérica. También un saludo a todos que nos han antecedido el día de hoy.
ha sido pues un escenario bastante enriquecedor y que recrea perfectamente pues todo este mundo del café que ha sido tan transversal pues a nuestra cultura y a Iberoamérica en general. Bueno, vamos a iniciar. Vamos entonces a hacer un recorrido, pues un recorrido que puede ser muy largo, pero que toca aquí hacer una síntesis pues muy rápida. También hay una cantidad pues, de información gráfica considerable sobre la que se puede hablar mucho, pero bueno, aquí vamos entonces a tratar de hacer una síntesis rápida de lo que es este mundo extenso, ¿cierto? Que nos plantea, esta realidad extensa que nos plantea pues, el paisaje cafetero, lo decía ahora Andrés Santizábal, es un ámbito territorial extenso, ¿cierto? Que agrupa territorios de 4 departamentos, que en un principio, cuando se estaba haciendo la gestión inicial, trató de incluir pues, otras áreas que históricamente también digamos, se desarrollaron y vieron su génesis en un poblamiento pues, más próximo, que podemos llamar republicano, con territorios también de Antioquia y de Tolima. He denominado esta conversación con ustedes la arquitectura regional de Bareque y las estructuras urbanas de Damero en Ladera, rasgos distintivos de los paisajes cafeteros del centro occidente de Colombia. Pues en ellas se funden los nombres de 2 atributos del paisaje cultural cafetero. Pues, cuando ustedes van y miran el paisaje cafetero y su página y algunos documentos, pues estos 2 atributos terminaron con nombres genéricos, llamándolos patrimonio arquitectónico y patrimonio urbanístico. Pero es bueno aquí resaltar que estos atributos siguen acompañados de unos apellidos que definíamos los equipos pues, de investigación y gestión que tuvimos pues, a nuestro cargo en los departamentos del paisaje, pues sacar adelante esta nominación y después la inscripción en la lista de patrimonio mundial. Entonces son esos atributos, arquitectura regional de Bareque y estructuras urbanas de Damero en Ladera, que ahora pues vamos a hacer un recorrido pues, por esta realidad extensa, como la denominaba yo ahora, y compleja. Ya Fabio y Adriana hicieron yo creo que un marco bien interesante acerca del concepto del paisaje, ¿sí? de la realidad que implica el paisaje, del paisaje como un hecho perceptivo, ¿cierto? En el que media el sentimiento, media la percepción del ser humano. Estas escaleras que estamos viendo acá, pues todas las podemos estar percibiendo como paisaje. Obviamente es muy diferente estarlas viendo en una pantalla a estar sentado en ellas tomándose un café o simplemente contemplando el discurrir de ese paisaje urbano. Tenemos entonces cómo esta arquitectura definió el destino de los ámbitos urbanos y rurales de esta región. Tener en cuenta pues que así eran los pueblos en los años 50 y de ahí para atrás solamente era esta arquitectura, una arquitectura que se adaptaba a todos los usos, simplemente la diferencia era que era más grande y que tenía, entonces si una casa tenía un patio, un hospital tenía 4 patios, como alcanzó a ver edificaciones majestuosas en esta tecnología constructiva, como un hospital que nunca se me olvida, que ya desapareció en Belén de Umbría, Risaralda, un magnífico hospital en Bareque. Sorprendía uno ver pues cómo funcionaba un edificio de estos en la década de los 90 en una casa hecha de tierra y de esterilla y madera. Vemos entonces que dentro de esta realidad territorial y dentro de este atributo, ¿sí? Que con uno de los atributos con que se justificó el valor universal excepcional del paisaje cultural cafetero, pues al interior pues, del atributo, estructuras urbanas de Damero en Ladera, pues vemos que surgen
hay una taxonomía de tipo, una serie digamos, de tipologías urbanas, podemos denominarlas de esa manera, que hacen pues que damero en ladera pues no sea como un hecho, digamos, genérico, sino que tiene unas características de acuerdo a ciertos lugares, de acuerdo a lo que percibieron esos colonos, pues que tanto en la implantación de una ciudad o en la implantación de una casa de bareque, pues tuvieron o pusieron todo el sentido, pero no un sentido desde la racionalidad, sino un sentido desde la lectura, desde la percepción que tenían de ese territorio. Y ahora vamos a ver entonces cómo es que se logran esas excepcionales implantaciones, tanto desde la arquitectura como el urbanismo. Este damero, pues el damero, ustedes ven la gráfica inferior izquierda, pues ahí está la ciudad hipodámica de Mileto, ¿sí? Desde donde sale toda esta, pues, aunque pues, el damero, pues, digamos, aquí, digamos, es donde se ubica ese origen, ¿cierto? Oficialmente, sin querer decir, pues, que en otro tipo de organizaciones no haya existido previamente la idea de una ciudad organizada, de calles rectas que se entrecruzan, ¿sí? Pero digamos que aquí donde se arranca esa trazabilidad, ¿cierto? Y el origen de la influencia de un modelo de ciudad, de un patrón urbano que se trasladó por diferentes civilizaciones, ¿sí? Y que particularmente pues, llega a nuestro territorio vía península ibérica, obviamente, a partir pues, y ahí sí hablamos de la arquitectura, esa confluencia que se da en la península de la cultura árabe con la europea, ¿sí? Pero digamos pues que este damero, con un ascendente occidental europeo, se implanta en América hispánica en unos relieves, pues como ustedes conocen, en muchos de los países donde la colonia española fue brillante, y en la Nueva Granada, pues en las ciudades pues, más importantes, tenemos como patrón la ubicación de un damero sobre territorios o sobre unas geografías relativamente planas o muy planas en algunos casos, pero aquí quizás esa excepcionalidad eh, radica en cómo ese damero se implanta en una topografía absolutamente quebrada, pues ahora veíamos en Manizales, pues como ya una ciudad del tamaño y las características de Manizales se desarrolla en medio de esa topografía difícil, sinuosa, ¿sí? Y digamos que ese resto de municipios como los que vemos acá, pues son una radiografía en pequeño, ¿sí? De ese tipo de ciudad. Identificaba, pues en los estudios que he hecho previamente, una serie de tipologías, unas ciudades enclavadas sobre cuchillas directamente, unas ciudades ubicadas sobre colinas de superficie aplanada, unas estrictamente en ladera, ¿sí? Y unas en unas ollas, ¿sí? Digamos, digamos, de leve pendiente, ¿sí? De las pendientes moderadas, como ahora vamos a ver algunos ejemplos. Vemos entonces cómo este tipo de ciudades que se emplazan en esa topografía tan difícil, pues generan unas estructuras urbanas de limitadas de dimensiones, ¿sí? Porque la misma topografía pues, no deja una expansión, puede que la ciudad se expande limitadamente, lo que hace que sean poco propensas al crecimiento, pero en las que se generan unas calidades ambientales, ¿sí? de excepcional valor, eh, pues de escala, ¿cierto? De posibilidad de apropiación, bueno, en general de muchos elementos que hacen que estas ciudades sean habitables, vivibles y apropiables pues, por las gentes que las habitan. Dentro de esas estructuras de damero emplazadas sobre cuchilla, aquí tenemos unos ejemplos pues, particulares en el departamento de Caldas, como son Anserma, ¿sí? Ahí ven ustedes esta fotografía que aparentemente pues, uno ve una ciudad plana, pero lo que está es totalmente sobre el filo de una montaña, ciudades que se desarrollan a la vera de caminos, ¿sí?
porque, digamos, pues los españoles dejan como herencia unos caminos que recorrían esas cuchillas y después en el poblamiento que se da en el siglo XIX en ese territorio, pues se siguen esas mismas huellas y esos caminos son los que generan estas ciudades. En esa medida, entonces, esta Serma como tal, pues surge en torno a un camino que iba por todo ese filo de la montaña. Vemos una ciudad que se descuelga al lado de los faldones de esa montaña, como Carlos Niño Murcia dijera en uno de sus textos, como una silla de montar, pues, sobre el caballo. La otra, el otro ejemplo que tomamos acá, bueno, y hay una fotografía donde ustedes ven cómo las dos calles principales que se van sobre la cuchilla, pues esto generó unos aplanamientos. Ustedes ven paradójicamente en medio del filo cómo aparece una plaza, ¿cierto? En medio de esta estructura de damero, plana, pero que implicó pues una intervención y así se dan casos que se pueden enumerar en el territorio del paisaje donde se generaban también unas topografías artificiales, como en el caso de Marcilla Risaralda, donde también se hizo un movimiento tierra monumental para lograr el aplanamiento de la plaza principal o parque y digamos, de las orillas de las manzanas principales. La otra población o ciudad que vemos a la derecha de ustedes es Belalcázar Caldas. Vemos entonces esa perspectiva que se genera desde estas faldas, sobre, en este caso, Belalcázar otea el paisaje que brinda, ¿cierto? Lejano allá al fondo, el Valle del Risaralda. Digamos, son ciudades que son como palcos, ¿sí? Que permiten estar totalmente en contacto pues, con las perspectivas lejanas o cercanas y generar pues toda una variedad de percepciones. La otra tipología identificada son precisamente esas estructuras como el Cairo, sobre esas colinas de superficie aplanada, sobre unos filos pues, como hombreras, ¿sí? En las cuales se desarrollan estas poblaciones. Paradójicamente, en medio de esa topografía, pues ver unas calles como las que ustedes observan, unas manzanas principales en medio de territorio, pues es una cuestión inusitada, sorpresiva. Yo creo que ahí está la magia, ¿sí? De este tipo de estructuras. El otro tipo que observamos son, pues podemos detenernos más, pero toca avanzar, porque siempre hay algunas imágenes que mirar y algo que decir. Entonces, el asunto es que aquí vemos, aquí también estas fotografías también nos dan, por ejemplo, la general, la vista general, Abuelo de Pájaro, pues una impresión de una ciudad plana, pero cuando estamos allá, pues vemos, ¿cierto? La pronunciada diferencia de niveles que se van dando en estas estructuras urbanas. Entonces vemos esta ciudad, este municipio de Apía, aquí ustedes ven en la foto superior izquierda a Belén de Umbría y abajo a Apía, donde vemos unas calles que se deslizan pegadas a la ladera y otras calles que entrecruzan esas calles tejiendo el damero, ¿sí? Paradójicamente calles planas, ¿cierto? Que generan, digamos, unas formas de apropiación bien particulares. Usualmente vemos que en esas calles que se ubican la zona comercial, el sitio donde más se reúne la gente, ¿sí? También encontramos lo que hablábamos hace un rato. Estas son unas, digamos, imágenes de Pijao Quindío, digamos, en medio de esas ollas donde están rodeadas de montaña, ¿sí? Ahora que hablaba Adriana del paisaje centrífugo o el centrífugo, ¿cierto? Entonces vemos cómo estas ciudades están en esos pequeños valles intramontanos, ¿sí? Rodeados de montañas, pues tienen digamos, el paisaje, es un paisaje que se vuelca sobre estas áreas urbanas. Ellas están, digamos, limitadas en su horizonte por las montañas. A diferencia de la primera tipología, ¿sí? como la que es la de estructura sobre cuchilla,
la relación ya es de la ciudad hacia afuera, hacia el paisaje, ¿sí? Donde hay un dominio diferente, ¿cierto? Hay una sensación de amplitud plena. Tenemos entonces cómo estas ciudades están marcadas por una topografía que limitó ese crecimiento. Ese tamaño pues genera un contacto humano especial. Ciudades donde el tema peatonal, la movilidad peatonal prima, ese espacio público pues es apropiado, es vivido por la gente, precisamente a raíz del tamaño pues, de la ciudad. También ciudades que se particularizan por una baja densidad, pues eran ciudades en su origen de 1 y 2 pisos, obviamente por las pendientes, pues llegaban a mostrar casas que tenían sobre la calle de su acceso principal 2 pisos, pero por la parte lateral, unos bajos que podían llegar a tener hasta 2 y 3 niveles. Hemos encontrado edificaciones de 3 y 4 pisos y hasta 5 en Bareque, digamos, ubicadas en esas topografías. También tenemos unas ciudades caracterizadas pues, por la homogeneidad y la continuidad. Obviamente esta homogeneidad, esta continuidad, pues se ha ido perdiendo. Digamos, cuando uno, aquí hay fotos de diferentes momentos, ciudades de diferentes momentos, unas más cercanas en el tiempo, otras que ya están pasando la década, y que cuando uno va y visita nuevamente esos municipios se encuentran unas verdades, unas realidades lamentables en relación pues, con lo que había previamente. De alguna manera, pues, ahora se hablaba antes atizaba sobre esa memoria viva que constituye el paisaje cultural cafetero, y quizás por eso fue que, digamos, fue uno de los elementos que se trabajaron para justificar su excepcionalidad como un paisaje evolutivo, vivo, que estaba en pleno desarrollo, pero que tenía muchos problemas de sostenibilidad y que de alguna manera hay que intervenir pues, para lograr, digamos, que se proyecte a futuro y que cesen todas esas situaciones, en algunos casos muy graves, como las que plantea Fabio Rincón, en torno al deterioro ambiental y a la pérdida de los valores del paisaje. Y entre esos, pues, vemos cómo estas ciudades del Bareque pues, han ido degradándose y es urgente atender lo que está pasando. Ya en la arquitectura que compone las estructuras urbanas de América, pues, podríamos detenernos a mirar temas de su constitución tipológica, ¿sí? Ese patio que vemos cómo se traslada desde tiempos muy antiguos por diferentes culturas, ¿sí? Como un dispositivo bioclimático, hablemoslo en términos actuales, que permite la vida de la casa urbana, ¿sí? Que se traslada en medio de diferentes usos, desde la casa, ¿cierto?, de habitación hasta el claustro académico o religioso, ¿sí? En las diferentes constituciones en las que se hace patio, ¿sí? Ya sea en un patio que viene desde el primer piso y es abierto, o en unos salones que se hacen en los segundos pisos de estas viviendas, con unas linternas en la parte superior, podemos denominarlo así, que permiten la ventilación y la aireación de los espacios interiores. Esta ciudad se construyó predio a predio, pero digamos con un principio de unidad, a partir de una configuración básica. Hay que hablar que esta arquitectura es una arquitectura modular, ¿sí? La llamaban arquitectura de cuadro, que de alguna manera pues vemos cómo tenía diferentes, digamos, esos módulos que se iban adicionando, generaban unos cuerpos, y aquí podemos ver la evolución del cuerpo único, y cuando se iba adicionando otra ala y se adicionaba una tercera, y se iba, digamos, configurando la casa ya en torno al patio. Se encuentran todas las variedades, desde la casa medianera hasta la casa esquinera, con el patio, pues, como, o el salón como elemento primordial que organiza la arquitectura. Esa fue una tradición que se desarrolló y se prolongó en el tiempo, que se transmitió
por alarifes y maestros artesanos, digamos, sirviendo de cobijo a una sociedad. El corredor también como un elemento que se quedó unido con el patio, conforma esa triada que Saldarriaga definía pues como como la estructura característica de las edificaciones, y que en este caso pues se adapta perfectamente al concepto de la arquitectura regional de Bareque. El patio como elemento articulador, el corredor pues como elemento de circulación, y los espacios del uso ceñidos pues a esa banda que recorre toda la casa. El tema pues maravilloso pues que se ha trabajado desde muchos lugares y percepciones, del tema de las que yo he denominado elementos funcionales decorativos, ¿sí? Que cumplían un papel evidentemente funcional, no era suntuario, pero en el que se aplican pues toda digamos, esa idea, esos imaginarios, pero sobre todo pues esa marca fuerza creativa de una época, ¿sí? En la que, digamos, la arquitectura de esta región había alcanzado una mayoría de edad, porque vemos que el siglo XIX es un momento propicio para la evolución de esta arquitectura, que parte de una arquitectura muy elemental, en la que denominan la arquitectura de vara en tierra, y que tiene todo un proceso para llegar a este grado de refinamiento que solamente permite el café, porque genera excedentes económicos. La gente incluso viaja fuera del país, traen recortes de revistas o fotografías con elementos que los maestros artesanos reproducen y los dejan plasmados en todos los elementos funcionales de las viviendas. El tema del solar, como es el segundo patio, ¿sí? Que digamos es un sinónimo de permanencia y estabilidad, y también es un dispositivo de memoria, porque de alguna manera en estos solares, en estos patios traseros de las casas de la región, pues queda ese nexo, ese puente con la vida rural, con ese pasado de la gente que ya había regresado nuevamente a las zonas urbanas después de haber tenido un paso largo por la zona rural, ¿sí? En ese tiempo de consolidación económica, y que desarrolla esa arquitectura. En la arquitectura rural encontramos entonces también una taxonomía de emplazamientos, en la cual pues se determinan 5 tipos característicos, como saben, en explanadas de valles intramontanos, a media ladera, en pequeñas sombreras ubicadas sobre ladera, sobre cuchillas y sobre pequeñas mesetas en relieves colinados. Entonces aquí es donde en un gran paisaje, ¿cierto? Digamos, en una unidad de paisaje, eh, también puede aplicarse a los entornos de esta finca, o de las fincas, ese tipo de relaciones con el paisaje. Aquí vemos también esa finca emplazada en medio de ese valle, rodeado de montañas, haciendo el símil pues con ese tipo de estructuras urbanas que veíamos hace un rato, donde hay un paisaje que mira hacia la arquitectura, que rodea esa arquitectura, y en perspectiva la finca se ve rodeada pues de todas estas visuales. Las viviendas rurales emplazadas a media ladera, ¿sí? Que pues, aparecen aquí unas tipologías, pues, 2 formas de enfrentar ese terreno, con una arquitectura que generaba el movimiento de tierra, digamos que esa casa se encajaba dentro de ese terreno, y otro tipo digamos, que se sustentaba sobre unos pilotes que después adquirían esos espacios bajo la casa, digamos, unas utilizaciones desde el punto de vista funcional para las necesidades de la finca. Entonces, vamos viendo también cómo aparecen también esas fincas ubicadas sobre hombreras, ¿sí? De relieves colinados, ¿sí? Donde se genera esa relación espléndida con el paisaje, ¿sí? Quizás aquel que llegaba al lugar donde iba a ser su casa, pues la mirada que tenía sobre ese territorio era una mirada práctica, pero quizás en algún momento, en medio de sus jornadas, empezó a darse cuenta del lugar en que estaba y empezó a disfrutar de las calidades de ese lugar. Quizás en los momentos en que ha generado cierta condición de ocio, y eso recordando a Berke, porque mientras la gente está
en esa relación con el día a día, con sacar el pan de la tierra, pues esa relación de poder encontrar el paisaje como tal se escapa. Pero cuando hay una cierta condición de ocio, ¿sí? Que permite sentarse en un corredor y poder mirar, ¿cierto? En la distancia, no mirar la tierra con la idea del propietario, sino la idea pues mirar ese territorio que rodea su finca con la idea, pues con la sensibilidad, con la emoción, ¿sí? Con los sentidos y percibirla. Viviendas también emplazadas sobre cuchillas, ¿sí? Esa mirada de 360 grados que permiten algunos emplazamientos sobre ese territorio. Y uno muy especial, ¿sí? Digamos, unas fincas que se emplazan sobre unas pequeñas colinas. Lo que podríamos concluir de esto es la magnífica sensibilidad de estas personas que llegaban a ubicar su casa, ¿sí? O de esos alarifes también, o maestros que tenían esos encargos, que estaban digamos, en la idea de buscar el mejor lugar para ubicar la casa de la finca, que tuviera el agua cerca, que era la condición primordial, pero también que tuviera la posibilidad de estar en la mitad del terreno, del predio, que tuviera posibilidad de dominio del área circundante, que ejerciera, pues, digamos, como un mojón sobre ese territorio, sobre ese pequeño territorio, como también lo fueron las ciudades. Y encontramos también dentro de esas tipologías de emplazamiento unas características especiales de fincas, como son la finca de gran dimensión, pues digamos que en este caso esta no es una tierra de latifundios, como lo que sucede en Brasil, en ese paisaje que investigaba tanto en Argollo, esas haciendas, esas plantaciones, más bien ese concepto. Aquí la finca de gran dimensión, por lo regular, es una finca de 50 hectáreas, ¿sí? 80 hectáreas a lo sumo, excepcionalmente otras más grandes que se generan por ciertas circunstancias, pero básicamente es un territorio de fincas medianas y de minifundios, de medianos y pequeños propietarios en montaña. Esa finca de gran dimensión, que también tiene la característica de una agroindustria, pero que no alcanza esas dimensiones de la plantación, ¿cierto? Como bien anotado ahora. La finca de mediana extensión, que digamos, aquí siempre hay que hacer referencia a que la finca, como ese pequeño mundo de relaciones tejidas en torno a un conglomerado de edificaciones productivas, en torno a un patio abierto, y el minifundio pues como la unidad, digamos, sobre la que realmente se estructuró este paisaje, sobre el que se estructuró la producción cafetera y donde realmente se dio lugar a un proyecto de alguna manera social, ¿sí? En el que, digamos, la riqueza en el momento se repartió, estuvo menos concentrada, ¿sí? Hay todas unas historias en torno a esto, pues, de cómo aquellos que se ubicaban en las peores tierras de montaña, que les tocaron incluso poblamiento, mientras otros privilegiados estaban en las partes planas, cuando llega el café sienten que son reivindicados y de alguna manera les llega su momento, y tener la finca en ladera, pues, y a cierta altura, pues les permitía cultivar café. Vemos aquí, ya para ir cerrando, el tema de los elementos tipológicos. Aquí, este es un gráfico de una villa ya compuesta romana, que esta es una reconstrucción Villa Septefinestre, donde vemos una mezcla perfecta de la domus romana, ¿sí? Con su atrio y su peristilo, y una mezcla con una villa rústica, que fue ese tipo digamos, de combinación que se empezó a dar en Roma cuando ya el patricio iba a su finca con otra intención, que era la de disfrutar la estancia en el territorio rural, a diferencia de esa Roma de la República o previa, que era agraria y que básicamente pues la relación con el campo era diferente. Ahí vemos todo digamos, el paso que se da hasta llegar, ¿cierto?, a la definición ¿cierto?, de la arquitectura local, como la síntesis del corredor perimetral, ¿sí?, que llega a la arquitectura colonial
hispánica en nuestro territorio y que se traslada precisamente a la arquitectura de la región, pues a través de los migrantes que venían de sitios donde la colonia española había tenido un gran desarrollo. Las mismas, pues las formas de tipologías de número que se desarrollan ya de manera inversa a la casa urbana, porque en la casa urbana ustedes veían que es el patio hacia adentro, con la galería rodeándola y los espacios en torno a esa galería. Aquí es la galería rodeando los espacios y sirviendo de transición con el paisaje, con todo ese repertorio de formas, siempre pues teniendo el minifundio pues con la tipología de bloque único, que era la que más se repite, la que más se adapta pues al territorio y a las condiciones económicas y a esa ladera, ¿sí? Vemos entonces el corredor como ese espacio de transición, ese espacio que permite un relacionamiento con las áreas aferentes de la vivienda, pero también la relación con el paisaje, ¿sí? El espacio que permite que el paisaje se permee al interior de la casa. Y aquí el patio, que también tiene una historia milenaria, ¿sí? Vemos organizaciones desde la villa rústica que hablamos ahora, el patio como elemento central y la arquitectura rodeándolo, pasando por Europa, ¿sí? Los cortijos en Andalucía o en Centro Europa con esas urbanizaciones en torno a los patios que se trasladan mediante la colonia española a nuestro territorio, pero que hay un momento en que se genera ese volcamiento del corredor hacia el exterior, ¿sí? Y este patio que está generando pues una mirada introspecta a la vivienda se vuelca hacia el paisaje y digamos que esa es la herencia que se traslada a este territorio. Ya digamos esa arquitectura que se abre hacia un patio abierto, ya sin muros, porque en las fincas coloniales que vemos en nuestro país pues digamos la arquitectura tenía los patios exteriores, pero que estaban rodeados de otras edificaciones y cerradas con muros. Aquí simplemente es un patio que se configura, llamémoslo virtualmente, a partir de una serie de elementos que lo rodean. Aquí vemos una serie de organizaciones de fincas, siempre donde aparece ese patio, ¿sí? Digamos, limitado, ¿sí? Por las construcciones y por las pendientes, por la apertura hacia los paisajes, ¿sí? Y por último, pues ver que esa arquitectura también tuvo un desarrollo también con elementos funcionales decorativos, pero más modestos, pues realmente fueron espacios de trabajo, los espacios de realmente para el descanso y otro tipo de vida, pues fueron los urbanos, y realmente la arquitectura urbana es la que muestra un mayor desarrollo en todo este tema de los elementos funcionales decorativos, con toda esa historia magnífica que tiene de la influencia foránea que se da sobre la constitución de esos elementos. Entonces vemos cómo, aunque similares, pues con el mismo espíritu de los urbanos, pues esta arquitectura desarrolla unos elementos mucho más modestos pues, en relación pues, con su desarrollo como un espacio de trabajo. Muchas gracias por su atención y bueno, esta es la arquitectura pues que tenemos el gusto de disfrutar, de estar en ese territorio del paisaje cafetero, pero que está en riesgo y que merece, pues, por un lado, ser conservada, pero también, por un lado, ser prolongada a partir de su legado por nosotros los arquitectos y por la gente que estamos trabajando en su conservación, no solamente mirando por el retrovisor, sino también viendo a ver cómo solucionamos el problema, por ejemplo, de vivienda de esta época. Muchas gracias por su atención.